Bien. Tenemos un cuarto de la laguna el día 28. Estamos preocupados, pero no hacemos nada. El día 29, media laguna. Pero el resto de la media laguna nos alcanza para vivir, porque es una laguna grande. ¿Nos vamos a preocupar? Tenemos media laguna todavía para nosotros. ¿Cuánto tiempo falta para que no tengamos más laguna? Un día. Pero eso es para la gente que puede ver esto. La mayoría de la gente mira la laguna y dice, aguantó 29 días. Puede aguantar otros 29 días más. ¿Para qué nos vamos a preocupar? ¿Están en lo correcto? No. Falta un día para que la laguna termine de ser contaminada. Por eso, el último día ya comenzó. No importa que la mayoría de la gente no lo note, porque vemos los prados, las montañas, todos están en su lugar. Pero hay signos inequívocos a lo largo de todo el mundo que nos están diciendo que el enfermo está comenzando a empeorar a pasos agigantados. Y los que pueden ponerle la cura no lo hacen porque quieren el dinero que todavía le pueden sacar a la laguna. Nosotros no podemos hacer mucho porque las compañías internacionales son muy poderosas. Así que, mis hermanos, los terremotos que nosotros estamos viendo son los estertores. ¿Le gusta la palabrita? Estertores del planeta Tierra. Cuando usamos la palabra estertores, ¿de qué estamos hablando? De alguien que se está muriendo. Y eso es lo que le está pasando al planeta Tierra, se está muriendo. ¿Por qué si no, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, el Señor diría que viene a destruir a quienes destruyen la tierra? Eso no era aplicable en la época en que Juan lo escribió. No era lógico. No había suficiente gente capacitada o en condiciones de destruir la tierra. Hoy sí, todo es literal. De repente las cosas que generaciones anteriores interpretaron como simbólicas, hoy son literales. El planeta se está destruyendo. Pero todo esto es nada si nosotros nos ponemos a pensar que la mentalidad del hombre creó armas tan poderosas que resquebrajaron la corteza terrestre durante la década del 50, del 60, del 70 y del 80. Las naciones inescrupulosas por el deseo de tener una tecnología de dominación, desde el 45 que se explotó la primera bomba atómica, crearon bombas cada vez más poderosas, y para comprobar el poder de esas bombas, ¿qué hicieron? Las hacían explotar en la atmósfera, pero después se dieron cuenta que la radioactividad se les escapaba de las manos, porque así como ocurrió en Fukushima, que la nube radiactiva llegó hasta los Estados Unidos, lo mismo pasaba con las explosiones nucleares a cielo abierto. Iban y llegaban hasta los centros poblados. Entonces dijeron, al aire libre no más. ¿A dónde las hicieron? Bajo tierra. ¿Tienen idea cuántos ensayos nucleares hicieron entre todas las naciones? Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Alemania, Inglaterra. Irán también. Irán tendrá una bomba, si es que tiene. La India tiene 2 o 3 bombas atómicas, pero Pakistán también. Pero estas 5 naciones que les estoy mencionando son las principales culpables de que nuestro planeta esté totalmente rajado por los ensayos nucleares. ¿Cuántos? ¿100 bombas atómicas? ¿Qué les parece? ¿500?
¿Les parece mucho 500? ¿1000? 1000 les parece muchísimo, ¿verdad? Y si les digo que son más de 2000 ensayos atómicos subterráneos, ¿creen que el planeta soportaría esas explosiones en un huevo, en una cáscara de huevo que ya estaba rajada desde la época de Peleg? No. Las estadísticas, y yo traje una revista de las estadísticas de los terremotos, los grandes terremotos de más de 8, el terremoto de Lisboa fue de 8.7, pero fue un terremoto y no volvió a haber otro terremoto de esa magnitud hasta el terremoto de San Francisco. Las ciudades no estaban preparadas para ese tipo de terremotos. Hoy las ciudades, muchas, están preparadas. 9, 9.1, 9.2, 9.3, 1950 9.3. Un terremoto en China. Y de ahí para acá, la aceleración de los terremotos ha sido constante hasta que llegamos al terremoto de Sumatra en el 2000, la Navidad del 2004. De ahí en adelante ha habido una cantidad de terremotos de arriba de 8 como nunca jamás en la historia de la humanidad hubo. ¿Saben por qué se detuvieron los ensayos nucleares subterráneos? Llegó un momento en el que, y no son tontos los científicos, se dieron cuenta que cuando producían un ensayo nuclear, que la mayoría eran secretos, en un determinado lugar, indefectiblemente en el transcurso de esa semana se producía un terremoto en algún otro lugar del planeta asociado al lugar donde se hizo cientos de veces, cientos de terremotos. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando una nación que tenía una arma atómica recibía las consecuencias del terremoto de otra nación, por ejemplo, si hacían el ensayo en Estados Unidos, repercutía en China. Entonces China hacía otro ensayo nuclear subterráneo y repercutía en los Estados Unidos. Y entonces dijeron, bueno, basta, dejémonos de jugar con esto porque nos estamos destruyendo con estos ensayos nucleares indirectamente. Entonces se propuso que todos los países dejaran de hacer ensayos nucleares. Y se dejaron de hacer, salvo India y Pakistán, que ellos no adhirieron, pero hicieron 2 o 3, no importa. El planeta ya está rajado. Así que, mis hermanos, el último día ya comenzó. El último día del planeta Tierra lo estamos viviendo nosotros y no hay vuelta atrás, ya no se va a volver a juntar, salvo cuando el Señor lo rearme para asentar la tierra nueva, como dice San Juan, esa tierra que ojo no vio ni oído oyó, pero ya estamos en los límites, ustedes lo ven y el resto del mundo lo ve. Y el resto del mundo se pregunta qué está pasando porque no sabe todo esto que ha pasado. La información que le estoy dando no es secreta, ha salido en las revistas, ha salido en la National Geographic hace muchos años. Lo que pasa es que no todo el mundo la sabe relacionar. Es más, cuando se le pregunta a un científico si tiene algo que ver el hecho de que las cuencas petrolíferas hayan quedado vacías a lo largo y a lo ancho del planeta, dicen no tiene nada que ver. Y los ensayos nucleares no tienen nada que ver, esto es de la naturaleza. ¿Saben por qué? Porque si la gente relaciona que todo esto es causa del hombre, va a ir a reclamarle al causante. Y el causante quiere las ganancias, pero no quiere las pérdidas, no quiere hacerse responsable de lo que está provocando. Por lo tanto, contratan a los científicos para que digan no tienen nada que ver. No, esto, si hay alguien que se le ocurre que esto está relacionado con ensayos nucleares o con la perforación el agotamiento de los pozos de petróleo, no le crean. Lean el capítulo de Elena de White
sobre el diluvio, creo que es el capítulo 14 en Patriarcas y Profetas, y van a escuchar las mismas respuestas cuando la gente le preguntaba a los científicos de esa época si lo que decía Noé de que iba a venir un diluvio era verdad. Y ellos decían, no, es imposible. ¿De dónde va a salir tanta agua para inundar toda la tierra? No, quédense tranquilos, duerman sin frazada, no hay problema, no va a pasar nada. ¿Pasó? El Señor está al mando. El Señor nos da la información y el Señor nos dice, díganlo antes, porque si lo dicen después nadie les va a creer. Si ustedes salen después a decirle al pastor evangélico acerca del cumplimiento de las profecías, ¿cómo lo sabía el pastor evangélico? Pues ya lo habíamos hablado antes, porque lo he dicho por la radio también. A veces me hacen reportajes en la radio por distintos eventos y yo aprovecho a mandar alguna cosa. Es más, tenía un programa de radio muy lindo, se llamaba Más allá de las noticias. Entonces yo comentaba las noticias del día, pero siempre seleccionaba del diario alguna noticia que me permitiera darle un enfoque hacia cumplimientos proféticos o alguna cosa así. Recuerdo que estábamos con el director de programación sobre el diluvio, creo que es el capítulo 14 en Patriarcas y Profetas, y van a escuchar las mismas respuestas cuando la gente le preguntaba a los científicos de esa época si lo que decía Noé de que iba a venir un diluvio era verdad. Y ellos decían, no, es imposible. ¿De dónde va a salir tanta agua para inundar toda la tierra? No, quédense tranquilos, duerman sin frazada, no hay problema, no va a pasar nada. ¿Pasó? El Señor está al mando. El Señor nos da la información y el Señor nos dice, díganlo antes, porque si lo dicen después nadie les va a creer. Si ustedes salen después a decirle al pastor evangélico acerca del cumplimiento de las profecías, ¿cómo lo sabía el pastor evangélico? Pues ya lo habíamos hablado antes, porque lo he dicho por la radio también. A veces me hacen reportajes en la radio por distintos eventos y yo aprovecho a mandar alguna cosa. Es más, tenía un programa de radio muy lindo, se llamaba Más allá de las noticias. Entonces yo comentaba las noticias del día, pero siempre seleccionaba del diario alguna noticia que me permitiera darle un enfoque hacia cumplimientos proféticos o alguna cosa así. Recuerdo que estábamos con el director de programación, haciendo el programa en vivo. Yo había llevado una National Geographic de septiembre del 2004 para hablar acerca del deterioro ambiental y de repente, por eso les digo, traten de estar siempre en comunión con Dios, porque a veces Dios quiere hablar a través nuestro y nosotros no lo dejamos porque no estamos en comunión con Dios y frenamos las cosas que Dios quiere transmitirle a otra gente. Yo no sabía que iba a venir el terremoto de Sumatra. Era septiembre del 2004, el terremoto fue el 25 de diciembre de ese mismo año. Yo no lo sabía, simplemente estaba hablando del deterioro ambiental y de repente me encuentro en la radio en vivo, al aire, todo el pueblo escuchaba el programa porque teníamos muy buena audiencia, diciéndole a mi compañero, que de paso era el director de programación, va a venir un terremoto muy grande que va a sacudir al planeta Tierra. Y yo mientras lo estaba diciendo, mi mente decía, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde obtuve esta información? Y mi compañero me decía, ¿estás seguro de eso? Por supuesto, va a conmover al mundo. Y yo decía, pero qué tonto. ¿De dónde estoy sacando esta información? Y dice, mirá que tener una seguridad así es muy arriesgado. Digo, no tengas ninguna duda. Este terremoto va a hacer que mucha gente entienda que el mundo está empezando a colapsar. Pasó, cuando terminamos el segmento, me dice, vos estás medio loco. Digo, mira,
va a pasar. Después,